Cordial saludo, mi nombre es Jessica Rocío Cárdenas Fagua, estudiante de Artes Visuales. Para la fase 4, América Latina, Modernidad e Identidad, hablaremos de Argentina y México. Con el siguiente trabajo se espera conseguir un recorrido virtual por dos países latinoamericanos, Argentina y México, en donde visualizaremos que el modernismo fue más que una tendencia europea, sino que la cual reflejó ideas y creencias sobre el arte que asumió diferentes características según el concepto. El objetivo de este trabajo es conocer cómo se desarrolló el arte en estos dos países latinoamericanos durante el periodo del siglo XIX y siglo XX, más conocido como modernismo, cuáles fueron sus características y qué artistas participaron en esto. Primero empezaremos hablando de Argentina. Cuando se acercaba al fin del siglo, las influencias extranjeras lograron traer nuevas ideas y estilos y la pintura y escultura, arquitectura y literatura en el periodo conocido como el modernismo. Desde mediados del siglo XIX se comenzaron a organizar las primeras instituciones artísticas del país, fundamentalmente la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes y el Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo primer director fue Eduardo Schiaffino. Poco a poco los nuevos pintores se pusieron en contra de la academia, los valores morales de la sociedad acomodada y los artistas querían organizarse. Así fue como en 1986 se crea la Sociedad de Estímulos y Bellas Artes, que tiene como objetivo convertir a Buenos Aires en una ciudad capital artística rival de otras ciudades europeas como París. Para esto se debía educar los nuevos artistas y al público. Entonces miembros de esta sociedad como Eduardo Sivori y Eduardo Schiaffino viajan a al centro del arte moderno y logran producir obras de estilo realistas, como la obra de Margot de Eduardo Schiaffoni, La mujer y el espejo de Eduardo Sivori, que en 1989. Sin embargo, estos desnudos causan rechazo. En 1987, Sivori fue criticado por la prensa francesa al exhibir su pintura El despertar de la criada. Cuando llegó a Argentina, esta obra generó un gran escándalo, no solo porque era un desnudo, sino porque el hecho de que era una criada era algo mal visto por la clase alta. Al igual que Sivori, Schiaffino recibe el rechazo de la prensa con su cuadro El reposo. Esta obra es exhibida 3 años después, en 1890. Eh, Podemos observar diferentes desnudos que hizo Eduardo Schiaffino, como el desnudo, el que hizo Eduardo Sivori, como las mujeres bañándose. Aparte de esto, habían intereses en retratar las escenas históricas y de obras literarias. Una de estas es La batalla de Lorenzo de Ángel Vela y otra basada en una obra literaria es La vuelta de Malón de Ángel de la Valle. Esta obra pues está basada en el poema Cautiva de Esteban Echevarría. Por otro lado, artistas como Reinaldo Giudici, Ernesto Concava, Ernesto de la Concava, crearon obras como La sopa de los pobres de Reinaldo Giudini y Sin pan y sin trabajo de Ernesto Carcova, las cuales muestran la realidad de los trabajadores inmigrantes en este momento. Se van dando las primeras huelgas socialistas y anarquistas. Todo este trabajo artístico e intelectual son esenciales para la creación de espacios culturales, como antes lo nombramos, el Gran Museo Nacional de Bellas Artes. Antes también nombramos que tiene como primer director a Eduardo Schiaffino. En esta época también la escultura tiene un valor significativo. Aparecen obras mayormente conocidas como obras conmemorativas, como el monumento a Balzac de Auguste Rodin. En esta época también se hace famoso el retrato de Sarmiento, y el primer proyecto que logró prosperar fue el de la Plaza del Congreso, en donde se conmemoran la unión de los dos congresos, el de 1813 y el de 1816. Este monumento está elaborado por los belgas De Worke y Lagae
el cual fue inaugurado en 1914. Aparte de esto, aparece la escultora Lola Mara con obras como La Fuente de las Nereidades, el grupo escultórico Monumento a las Banderas de Lola Mora en Rosario. Además, existe la participación de intelectuales como Paul Grossaud o el nicaragüense Rubén Darío. Este publicó 2 libros en El País, más artículos en La Nación, e influyó a una nueva generación de autores, creando un movimiento conocido como el modernismo, en donde nace el interés por renovar la poesía. Los escritores que sobresalen en este movimiento fueron Leopoldo Lugones, Leopoldo Díaz, José Ingenieros, Gregorio de la Ferrere, Evaristo Carriego, Roberto Jorge Ramón y Ricardo Rojas. En la primera parte del movimiento se produjo una poesía derivada del simbolismo francés, como Las montañas de oro de Leopoldo Lugones y Lunario sentimental, pero también el interés de construir la historia argentina como La guerra gaucha de Leopoldo Lugones y la restauración nacionalista de Ricardo Rojas, pero la generación de 1910 quería un lenguaje más clásico y depurado, y la poesía se volvió un poco más simple, con poetas como Baldomero Fernández Moreno. A continuación hablaremos del modernismo en México. El movimiento modernista llega a México cuando se consolida el movimiento revolucionario de 1910. Esto se da para finalizar la dictadura de Porfirio Díaz, la cual finaliza en el siglo XX. El arte moderno, con la revolución del momento, se alejan del régimen establecido. El modernismo en México se basa en buscar una identidad nacional y en modernizar las ideas viejas heredadas por las colonias civiles. Fuerte sentimiento nacionalista, se refleja dicho sentimiento en el arte, principalmente en la arquitectura, pintura, escultura y literatura. Se desarrolla en un ambiente de industrialización en donde las ciudades crecen y copian la cultura de Francia. Se concretó en la Revolución Mexicana, cuando el deseo de cambio y justicia se manifestó por parte de la sociedad oponiéndose a la clase dirigente. Al, escri- Al escritor y periodista mexicano Manuel Gutiérrez Nájera se le considera un antecedente del movimiento, escribiendo principalmente crónicas. En 1894 fue cofundador de la revista Azul, la cual fue base del modernismo, ya que en esta se renovó la escritura mexicana. Como movimiento para manifestarse en contra del movimiento porfirista, en el cual satíricamente se plasman caricaturas. Un ejemplo de estos es el periódico El Hijo del Auizote, fundado en 1985 por Daniel Cabrera. Intervinieron en este los hermanos Flores Mahón para su publicación. Colaboró con ellos, además de esto, el grabador José Guadalupe Posada, que con las calaveras hacía alusión a los abusos del gobierno y la vida social mexicana. Además de resucitar la pintura mural mediante los artistas Diego Rivera, David José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, tuvieron una participación muy importante en el arte moderno mexicano, ya que en sus obras de vivos colores representan la rebelión del pueblo contra el gobierno opresor. Esto lo podemos ver, en un ejemplo de esto es La Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros, y La Ruta de Hidalgo de José Clemente Orozco. Aparte de esto, la pintora Frida Kahlo rinde homenaje a las civilizaciones precolombinas, como el arte popular indígena y la flora y fauna del país. Se le considera figura importante del modernismo a Salvador Díaz Mirón, poeta y periodista, el cual mostró su desacuerdo hacia el régimen.
lo cual lo llevó a huir del país y exiliarse en España y Cuba. Su libro de poemas Lascas en 1901 contiene algunos de los más complejos dentro de la lengua española. Además de esto, él inspiró a Rubén Darío, el que antes nombramos, que se considera fundador del modernismo en Hispanoamérica. Cuando se terminó la revolución, los políticos buscaban una ideología que los legitimara como clase dominante. Los políticos trabajan en alejarse del antiguo régimen. Como consecuencia de la Constitución de 1917, la cual apuntaba a una política nacionalista, donde la clase dominante debe cambiar su pensamiento. A partir de los años 20 se construye todo tipo de obras arquitectónicas, algunas influenciadas por el movimiento porfirista y otras por el movimiento Art Deco, las cuales se inspiran en el arte prehispánico. Querían presentarse al mundo como un país confiable, el cual supera las luchas y se convierte en un país democrático. Un representante de esto es Carlos Obregón, santalista, autor de la Escuela Benito Juárez en 1923. Otro es Luis Barragán, autor de las Torres de Satélite y Complejo Urbanista Arboledas en 1961. Y otra obra arquitectónica es la biblioteca que se encuentra dentro de la ciudad universitaria, elaborada por Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. Con esto podemos concluir, ya finalizado el recorrido por estos dos países, que el modernismo conlleva la elaboración de prácticas artísticas con respecto a lo propio. En este periodo determinado se presentan diferentes luchas, cambios y consecuencias, que las cuales tienen como consecuencia la evolución en las diferentes prácticas. Aparte de esto, descentralizamos el arte y dejamos de pensar que los grandes artistas son europeos y nos damos paso a conocer artistas latinoamericanos que destacan. Gracias.